filosofía latinoamericana. Ahí sí. Con la presentación de Alejandro Viveros, con la temática, por aquí la tengo, titulada Sobre los sentidos de la conquista, un polílogo histórico-filosófico. Creo que lo he leído bien, es lo que tengo. Bueno, Alejandro, estábamos conversando recién, me cuenta que, bueno, estuvo en la UNAM, ¿cierto? Haciendo ahí sus estudios, quedó atrapado en Chile en esa trampa de cuarentenas nacionales, no solamente en la casa. Así que ahí haciendo un montón de cosas. Bueno, está trabajando en la Universidad de Chile, en un proyecto Fondes Irregular, que lo tiene ocupado en algunos grupos de investigación. Así que, Alejandro, por favor, tiene la palabra. Dejémonos 25, 30 minutos y Dale, así, no hay problema. por favor. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos todas las que acompañan en realidad. A ver, voy a partir con la pantalla, ¿no es cierto? Compartiendo un poco esto. ¿Deberían verlo bien? Sí. A ver, claro, es un polílogo. Para dejarlo un poco más claro, mi ánimo es un poco presentar lo que han sido 2 años de reflexión. Esto empieza en realidad, 3 años debería ser sincero. Esto empieza el 2018, precisamente yo estando en México. Y quiero terminar con esa idea, ¿no es cierto? Porque me convoca un amigo mío, Federico Navarrete, a trabajar en el proyecto UNAM sobre la conquista de México. Repensar la conquista de México en varios niveles es algo que los mexicanos constantemente hacen, y precisamente, bueno, hace poquito, ahora en agosto, ¿no es cierto?, pudimos tener la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Elementos que en realidad uno pudiera ver como, en términos de la historiografía mexicana, se manejan entre 1519 y 1521, ¿no es cierto? La llegada de Cortés a las costas de Veracruz, la llegada de Tenochtitlan, ¿no es cierto?, arriba, la huida de la célebre Noche Triste, y luego todo el trabajo, ¿no es cierto?, que, junto con sus aliados, para derrocar, ¿no es cierto?, lo que se conoce como el Imperio Mexica. En ese contexto, claro, yo he aprendido una cantidad de cosas notables, que mucho incluso de lo que reflexiono en realidad está tratando de dialogar con esa conquista, digamos, la conquista de México, que por cierto es la conquista, digamos. O sea, el resto de las conquistas de América, o de las Américas, ¿no es cierto?, van a ser un eco, particularmente a la idea del gran conquistador, ¿no es cierto?, el hombre más exitoso, digamos, en esta empresa, que fue el célebre y al mismo tiempo vilipendiado Hernán Cortés, y cartas de relación. Bueno, hay una buena discusión que desde el problema mexicano me llevó a indagar en un prisma filosófico, desde un prisma filosófico, bueno, quienes más o menos discutían con la idea de conquista, tratando de reconstruir un relato, ¿no es cierto?, distintos relatos, en realidad, que es la idea de polílogo, y que de una u otra manera dialogan con la conquista, con la colonización, colonialidad, descolonización, ¿no es cierto? Y en rigor hay muchos, yo voy a ser muy sincero, hay mucho donde sacar. Cada vez, comentaba justo Cristiano, uno empieza a encontrar más autores del siglo XVI, que hispanos o no hispanos, o en otra parte de América, que podrían darnos luces sobre qué pasa con la conquista, cómo se piensa en el siglo XVI y cómo la pensamos hoy día. Pero en rigor me quedé con siglo XX y siglo XXI, por decirlo de alguna manera, y decidí tomar autores de esa época. Y traigo 8 autores, que me parece que puede ser un poco largo. No obstante, cada uno de ellos, diría yo, es el amontonamiento de una problematización que yo intento, y espero llegar al final en esta presentación, proseguir, o por lo pronto seguir dándole vueltas al problema de la conquista. Entonces, nuestro primer personaje, y me imagino que muchos ya ahí lo conocen, es el célebre Silvio Zavala. No voy a hacer una apología de que el del gran Silvio Zavala y toda su producción intelectual, ¿no es cierto? Incluso sus trabajos sobre el Tratabajo de Quiroga, la servidumbre natural, son volúmenes, digamos, importantes, digamos. Sino me voy a centrar en el célebre texto, ¿no es cierto?, sobre la filosofía política de la conquista, o la filosofía política de la conquista, o también conocido como filosofía de la conquista, digamos, editado por Fondo de Cultura Económica técnicamente este libro es del año 47, digamos. Yo tengo una edición como del 2001, y yo creo que todavía lo siguen sacando. Es un texto clave, ¿no es cierto?, muy simple, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, bien profundo. Zavala
es uno de los grandes intelectuales mexicanos, ¿no es cierto?, del siglo XX, y en este acercamiento sobre la filosofía política de la conquista y de la colonización, se hace cargo de dos puntos. Uno es en la disputa de Valladolid, se le dedica un buen espacio a la disputa de Valladolid, a discutir qué debe haber con las casas, un poco a revitalizar esta idea cristiana, ¿no es cierto?, o las casianas, posible, este mundo posible de hacer, esta idea utópica, ¿no es cierto?, en América, y cómo choca con los intereses, ¿no?, comillas, del imperio, finalmente de los conquistadores. El otro elemento que se está, que va de la mano ahí, más o menos lo que construye Zavala, es un potenciamiento de la idea del liberalismo. Y va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de este movimiento, y en ese pequeño librito, insisto, no son ni 100 páginas. Esto todo es fácil, como entender qué diablos es la conquista en términos de cómo se entiende esto desde la disputa de Valladolid. O sea, es válida la conquista, ¿no? Eso, recordemos que eso es lo que se discute en Valladolid, ¿no es cierto?, entre Ginés de Sepúlveda y las casas, particularmente. Y al mismo tiempo da pie para ordenar, ¿no es cierto?, decir, mira, y aquí había además un proyecto liberal. Sin duda, alguien diría que Zavala hace un cambio de paradigma en la época. Estamos hablando de mediados del siglo XX, se está renovando buena parte de la discusión sobre qué significa América. No es el único, digamos, que está en esa época discutiendo nuevamente qué es América, y el de agarrarlo desde el punto de vista de la conquista, y luego, ¿no es cierto?, en estos estudios sobre la servidumbre, insisto, sobre el lugar de Vasco de Quiroga, ¿no es cierto?, el proyecto en Michoacán, esta idea utópica, ¿no es cierto?, son trabajos de largo aliento. Habría, y me queda a mí, sin duda, al debe, trabajar más esos otros textos. O sea, me quedé yo en Zavala como citándolo como el inicio de una discusión que vuelve a tomar a la conquista, ¿cierto? Pero hay mucho más que decir sobre Zavala, y no creo que podemos conversar eso al final, pero en ánimo del tiempo. Ya he dicho lo general. Ahora, una persona que está conviviendo con Zavala, en la misma época, en la misma universidad de UNAM, ¿no es cierto?, es el célebre Edmundo Gorman. Edmundo Gorman es un personajazo, es un historiador, filósofo, también de una producción prolífica, brutal. Yo personalmente lo adoro, digamos, más allá de su criollismo y su misoginia. Es un autor que me da luces, digamos, cada vez que es un tipo que dialoga con la filosofía constantemente. Su célebre texto, ¿no es cierto?, del 54, La invención de América, es un canon. O sea, yo les recomiendo a todos quienes no lo hayan leído que lo lean. Así de simple. Lean ese libro, y más aún, nos invita a pensar desde ese libro la idea de América, cómo se construye la idea de América, la necesidad de una idea de América, en un relato que en realidad no es el americano, sino que es el europeo, en términos de la validación que hacen los mismos europeos de su proyecto, en este caso. Lo que hace O'Gorman es retomar, ¿no es cierto?, distintas fuentes coloniales, siglo XVIII, siglo XVI, siglo XVIII, las propuestas contemporáneas incluso sobre el relato de la conquista. O sea, ¿qué pasó? Más bien, el descubrimiento de América. Esta idea de invención, ¿no es cierto?, de lo americano, creo yo que da pie para ahondar en qué pasó, o sea, con la alteridad. Creo que el problema de O'Gorman por detrás es siempre cómo se relató la alteridad, ese otro, ¿no es cierto?, ese otro americano, ese otro con habitantes americanos llamados indios. Yo un poco seguí esto bastante en mi postdoctorado, analizando la noción de indio, y me di cuenta que la propuesta de una invención de América era correlacionar a la idea de una invención del indio. Era muy necesaria y ese gesto a la larga reflexivo que nos propone O'Gorman es muy útil para, precisamente, si uno piensa en términos de reinvenciones, tenemos espacios abiertos para profundizar, nuevamente en la multiplicidad de relatos, que es un poco lo que a mí más me interesa solventar. Y claro, hasta cierto punto me diría, hay un ejercicio de invención, y la conquista no sería menos. Es quizás, junto con la invención de América, es decir, el otro gran relato, ¿no es cierto?, es el de la invención de la conquista. ¿Qué pasó ahí? Digo? Y esto ha generado mitos de la conquista, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tomar una desviación y voy a hablar de los historiadores, ¿no es cierto?, particularmente de Matthew Prestal, ¿no es cierto?, con los 7 mitos de la conquista de América, un librazo también, cuando los historiadores nos enseñan como, mira, a ver,
desde dónde se construye más o menos esta idea de la conquista de América, y precisamente nos relata 7, no voy a entrar en el detalle, pero por lo pronto uno de ellos, uno de esos mitos, precisamente el mito en que aquí nos conquistaron 500 personas, ¿no es cierto? 500 españoles, con suerte, un grupito de españoles, y que fueron capaces de derrocar, ¿no es cierto?, a los grandes imperios. Ese relato finalmente es una invención, ¿no? Es una invención de la conquista, y algo que uno podría decir es igual de relevante que la invención de América que se nos está proponiendo Edmundo Gorman en su libro, ¿no? Bueno, ¿cómo obviar al célebre Miguel León Portilla? No es de mis autores preferidos, para nada, pero no se le puede discutir el aporte, más allá de que uno no comulgue particularmente en su visión de los vencidos, ¿no es cierto? O en el reverso de la conquista, libros del 59 y del 64 respectivamente. Y que, bueno, acá hay una discusión que vuelve a la tradición indígena. Eso yo lo voy a rescatar en cualquiera quien lo haga. El punto hasta qué punto es el nivel de esencialismo que ocupamos para referir a lo indígena. Y particularmente esto se grafica en esa, insisto, la idea de una visión de los vencidos, lo cual es hiperdiscutible, particularmente porque sigue con este cuento en relato, ¿no es cierto?, en que vinieron un grupito de personas e impusieron su mundo, y los demás fueron vencidos y no pudieron hacer nada más, salvo relatar sus historias y alegorías de un pasado glorioso, ¿no? Y que un poco queda aún más graficado en el gran proyecto de León Portilla, que empieza en los 80, mientras él está en la UNESCO, y luego se consolida en los 90, particularmente para el quinto centenario, ¿no es cierto? El quinto centenario y la idea del encuentro de los mundos, ¿no es cierto? Que es una figura que hasta el día de hoy nos rebota, ¿eh? Ese es otro mito, también diría, y otra propuesta bien discutible, ¿no es cierto? Bastante armónica, de qué fue lo que pasó en América, qué fue lo que pasó con la conquista, y que de una otra manera ganó, ¿no es cierto? Hoy día se enseña en los colegios el encuentro de mundos más que la idea de raza, ¿no es cierto? El Día de la Raza, como celebrábamos nosotros los más viejos, digamos, o nos obligaban a celebrar, digamos, el día feriado. De todas formas, León Portilla, bueno, no está solo, digamos. Habría que sumar aquí también la figura de Ángel María Garibay. Garibay es un intelectual que más o menos forma, no solamente León Portilla, pero tiene gran influencia en él, había muchos otros, forma las letras, digamos, una reflexión sobre la literatura náhuatl, por ejemplo, un célebre libro, Historia de la literatura náhuatl, y el trabajo que hace de traductor y un poco de recopilador y también de crítico, el Garibay, que permite, ¿no es cierto?, que el León Portilla acceda a materiales que van a configurar, si uno lee la filosofía náhuatl, un librazo igual bien hecho de la tesis de León Portilla, está en diálogo, y no hubiera sido posible volver a esas fuentes indígenas coloniales, ¿no es cierto?, sin la ayuda y sin el aporte directo de Garibay. Además, hay que decirlo, que León Portilla tampoco trabaja solo, ¿no? Toda la escuela de Milpa Alta, allá a las afueras, al sur de la Ciudad de México, una escuela de traductores ahí del náhuatl, con cuales León Portilla ha trabajado cercanamente. Entonces, hay que reconocerle también ese trabajo colaborativo, y por otro lado, darle lugar y relevancia a lo que han dicho estos otros indígenas, que son los informantes, ¿no es cierto?, de León Portilla, que están en Milpa Alta, insisto, hay una escuela hoy día, una academia de náhuatl ahí, célebre. Ahora, claro, sin duda, o sea, yo no quiero no quiero atacarlo completamente a León Portilla, pero sí necesito decir que en sus lecturas yo encuentro grados de esencialismo que, independiente de que quieran volver a lo indígena, esencializan a lo indígena. Cuando digo que se esencializa, es que de una otra manera, insisto, está en esta idea del vencido, ¿no es cierto? Que a la larga el vencido no está haciendo un grado de agenciamiento o acción, participación directa en lo que va a ser este relato nuevo, ¿no es cierto?, del mundo americano post-conquista, sino que sigue o persiste, ¿no es cierto?, esta noción del indígena, en la cual es una suerte, esto es lascasiano también, como de niño o inválido, ¿no es cierto?, que todavía falta que haga cosas por sí mismo. Quizás eso es súper discutible, digamos, pero mi punto es que puede ser un poco ingenuo la lectura de León Portilla cuando uno la toma de buenas a primeras, ¿no es cierto?, porque pareciera ser muy romántica.
en rigor, no podemos negar el aporte de decir, bueno, aquí hay un cauce de investigación que retoma a los indígenas. No obstante, ¿cómo entendemos a los indígenas? Y en la medida en que no les damos el espacio de participación real, o de reconocimiento de su participación, imagínate, tenemos un problema. Y ese es el problema que creo yo que a la larga esencializa al indio en León Portilla. No sé si queda absolutamente claro, podemos discutir sobre ello en adelante. Pero sin duda sería interesante saber qué piensan, no sé si algunos tienen lectura sobre León Portilla. Esto que yo más o menos he relatado sobre León Portilla, ¿cierto? Que a la larga se grafica en que León Portilla es parte del relato nacionalista mexicano. Yo estaba cuando murió León Portilla, digamos. Equivalente a la muerte del Pato Manso, más aún, ¿no es cierto? No, en realidad mucho más, equivalente a la muerte de Elwin, digamos. Le abrieron los palacios, digamos, y todo el mundo recordó, todavía se acuerdan, ¿no es cierto? ¿Quién fue León Portilla, el gran maestro? El maestro de muchos amigos también, pero quien más lo criticó, y ahí está en su casa, y que es otra de las personas que trabaja directamente el problema de la conquista desde la historia. Este es un historiador, en realidad un sociólogo anarquista que ha terminado trabajando la historia de México y particularmente la historia de la conquista, y lleva como 20, 25 años trabajando este tema, incluso haciendo un congreso anual en el que yo he tenido la suerte de participar, allá en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, y es el señor que está ahí presente, Guy Rosat. Guy Rosat tiene una pugna personal, ¿no es cierto?, diríamos, con León Portilla, y precisamente porque le achaca esta construcción nacionalista, ¿no? Y ser cooptado por un relato nacionalista en el cual, a la larga, sí, tenemos indios, pero qué ricos los indios que son del siglo XVI, pero los indios de hoy día pueden ser un poco más problemáticos. Y precisamente esa conexión, ¿no es cierto?, entre el pasado y el presente es lo que él trabaja en su célebre libro que se llama El indio imaginario, el indio real. Y claro, esa distancia entre el indio imaginario y el indio real es aquella que nos muestra como, por un lado, el placer que tenemos cuando nos acordamos de un indígena que está lejos de nosotros, en un pasado lejano, y que podemos reconstituir de cualquier manera. Y por otro lado, aquel temor que tenemos de un indígena, ¿cierto?, real, que es aquel que está en nuestras calles, y que de otra manera no soportamos. La sociedad mexicana no suma, como tal. Hay una continuidad, ¿no es cierto?, de esta discusión entre la noción de indio y de una otra forma, esto, bueno, ha sido atacado también últimamente. Se le ha atacado incluso. Y yo concuerdo con el ataque, digamos, particularmente con un libro que me tocó reseñar, que es parte de la discusión que hace Guy Rosat, que es un libro que se llama, es de un autor que se llama José Pantoja, digamos. Es un libro que trata sobre, no recuerdo ahora el título, o sea, el indio imaginario, la descolonización del indio imaginario. Me tocó reseñar, les puedo poner por ahí, ahora se me va el nombre del título, pero a este grupo de trabajo, desde que Rosat se le ha atacado de negacionista. O sea, también no, más allá de, en términos de que para todo este grupo las fuentes coloniales son siempre discutibles. Y técnicamente todo estaría relacionado con alguna fuente europea. Esto llega a niveles en este libro de José Pantoja, o el mismo que Rosat lo hace, ¿no es cierto?, de ver como modelos medievales, de la historia medieval, y que son trasladados directamente a las crónicas de los indígenas del siglo XVI, que son los materiales que estos trabajan, ¿no es cierto?, y que son aquellas que refieren a la conquista. Sí es cierto, hay un grado de negacionismo, particularmente de la participación indígena, de la activa, o el ejercimiento de la activa participación indígena. O sea, el texto de Rosat, o el mismo texto que les comento de Pantoja, el de Pantoja es aún peor, porque termina diciendo que hay mucha relación entre las sagas, estamos hablando de que, sí, esas sagas, ¿no es cierto?, las escandinavas, ¿no es cierto?, con las crónicas de los indígenas, digamos, precisamente porque se necesita encontrar un modelo europeo para precisamente explicar cuál fue la producción de los indígenas de acá. Guy Rosat, en realidad, si nos mantenemos en la discusión del indio real y el indio imaginario, ¿no es cierto?, un indio imaginario que nos encanta tener por fuera y un indio real que le tenemos pavor, creo que funciona perfecto y es una gran crítica. Ahora, todo lo que ha devenido, ¿no es cierto?, en esa construcción, esa necesaria lucha contra el nacionalismo mexicano, León Portilla por medio, parece que ha decantado una necesidad constantemente de decir, bueno, en realidad esto no es mexicano, es una construcción, y si todo es construcción, se nos diluye, ¿no es cierto?, particularmente algo que es fundamental en la conquista, que es la participación indígena. ¿Cuál es el lugar del indígena?
nuevamente, si no volvemos a caer, como decía Matthew Reston, en ese mito de la conquista, donde los conquistadores, un grupo de pelagatos, ¿no es cierto?, terminan dominando grandes extensiones y a mucha cantidad de personas, de una manera casi divina, ¿no es cierto? Un poco esa sería la discusión que uno llega, uno, que uno lleva como en México hasta los 90, ¿no es cierto? El libro de Guy Rosat también es del año 93. Indios imaginarios e indios reales. Súper libro. Pero después llega una discusión que, y aquí es donde nos podemos poner más filósofos, ¿no es cierto? Un poco ya sabemos cuáles son las bases, hemos hablado de algunos autores, pero aquí hay algo más, ¿no es cierto? Y aquí es cuando empezamos a hilar un poco más fino. ¿Por qué? Porque nos metemos con un personaje que, bueno, la foto es pésima, les pido disculpas, pero es re difícil encontrar una foto de José Rabasa. Pero la producción de José Rabasa, profesor de Harvard, bueno, es uno de los intelectuales fundamentales, digamos. Yo diría que lastimosamente no ha sido, bueno, en Estados Unidos bien reconocido, ya está bastante entrado en años, pero su producción espero que sea aún más reconocida, porque de todas formas de los trabajos más estimulantes, particularmente cuando queremos entenderle el problema de la conquista. Él tiene un libro que se llama Tell me the Story of How I Conquered You. Cuéntame la historia de cómo te conquisté. Es un librazo. También tiene libros sobre la invención de América, un diálogo y pelea con O'Gorman. Pero cuéntame la historia de cómo te conquisté es, insisto, un librazo. Nos cuenta el relato desde los tlacuilos, ¿no es cierto?, los pintores nahuas, que colaboran con, bueno, frailes o ellos mismos producen, ¿no sé, códices, bueno, materiales escriturales en glifos, ¿no es cierto? No en alfabético, pero... Y cómo ellos también relatan la conquista, digamos, y cómo de una otra forma aparecen ahí dos conceptos que son los subtítulos del libro, que es el concepto de etnosuicidio y el concepto de elsewhere, no lugar, no un lugar otro. Rabasa, bueno, iba a traer una cita así larga, pero en realidad no, más bien me gustaría convidarles a que lean a Rabasa. Pero claro, es la participación de los tlacuilos, y el lugar que les da a estas voces que no son autores, pero son fundamentales para explicar, porque además tenemos sus registros hasta el día de hoy, tenemos sus dibujos, ¿no es cierto? Esto suerte como escribanos, dibujantes, ¿no es cierto?, artistas, ¿no? Que son aquellos que a la larga logran hacer un relato de la conquista que va por un lado hacia lo indígena, si lo tiene, ¿no? Pero por otro lado, una suerte como de doble dimensión de este relato, también se explica hacia lo europeo. Entonces, gente que tiene un poco el ánimo de regurgitar resilientemente todo un trauma, ¿no es cierto? Que fue precisamente el cambio del mundo que sucede, digamos, con la llegada de los europeos en adelante. La idea de no suicidio, veo mis apuntes acá, a ver, la idea de no suicidio diría va de la mano con la idea de etnogénesis, ¿no es cierto? O sea, frente a la etnogénesis, está esta idea del etnocidio, que es precisamente la opción en la cual los indígenas post-conquista tienen que olvidar forzosamente miles de sus elementos culturales previos, y tienen una manera de suicidarse, y con ello reinventarse, apropiar aquello europeo, religiones, incluso nuevos, nuevos códigos, diría, más adelante diremos algo de eso con Bolívar Echeverría, y darle sentido, digo. Entonces el etnocidio no es negativo, que quede muy claro. O sea, la idea de etnocidio va en contra de la etnogénesis, que hacer un juego, pero precisamente es aquella condición sin la cual no habría supervivencia, ¿no es cierto? Que es un poco ajustarse al contexto y ceder, apropiarse y transformarse para sobrevivir. Y esos relatos, ¿no es cierto? Ese relato de etnosuicidios es el que estaría constituido a través de los tlacuilos, estos dibujantes, escritores, escribanos, ¿no es cierto?, nahuas, que colaboraron con todos los frailes de turno, y además tenemos muchos materiales producidos por ellos, ¿no? De eso podemos hablar, o sea, hay mucho material indígena de la época, es suficiente, digamos. Sobre Rabasa, quizás, insisto, él entró en una discusión con lo decolonial, por ahí también por los 2000, a propósito de ponerle el límite a la discusión decolonial cuando se inició.
¿De qué estábamos hablando? Quizás eso podríamos rescatarlo al final, pero sí me interesa como... Él fue uno de los primeros que dijo lo de colonial. A ver, tengamos un poco de cuidado de qué estamos hablando. Esa precaución, ¿no es cierto?, de Rabassa, un poco en términos de saber desde dónde viene la teoría o una propuesta de la descolonización, sin negar la necesidad de solventar las asimetrías que particularmente los estados nacionales le ponen encima, ¿no es cierto?, a los pueblos indígenas, que son los que de verdad deberían descolonizarse, ¿no es cierto? Descolonizarse muchos de nosotros. Muchos indígenas deberían descolonizarse de las naciones, ¿no es cierto? Ya no del imperio colonial, español o portugués o inglés, ¿no es cierto?, o francés, sino que más bien de las naciones. Ese tipo de atención creo que ya va, veremos también con el mismo Bolívar Echeverría, que llega a la misma conclusión, pero creo que ya es parte, digamos, de un elemento crítico hacia una propuesta que hoy día tiene muchos adeptos, mucho que todavía hay que decir, digamos, ¿no? Un poco estuvimos conversando de eso la semana pasada con Ángela, pues, en su grupo. Y propongo ese tema porque de una otra manera hay que entrar a pelear, ¿no es cierto?, con... A mí, voy a ser sincero, nunca me ha convencido y nunca me va a convencer. Que quede claro, o sea, tengo un prejuicio. Ahora, los prejuicios, como dice Gadamer, es desde donde pensamos, ¿no es cierto? No podemos pensar sin prejuicio, siendo bien gadameriano, un prejuicio en términos positivos, un Urteil, ¿no es cierto? Enrique Dussel debe ser uno de los personajes más traducidos y más conocidos, ¿no es cierto? Y estoy seguro que todos los presentes saben quién es Dussel. Y probablemente también recuerdan ese libro del año 94, 93, 94, también de los 90, que se llama El encubrimiento del otro, 1492, El encubrimiento del otro. Un libro que sostiene, creo yo, el más grande aporte de Dussel a la discusión sobre la filosofía de la conquista, ¿no es cierto?, que es la idea del ego conquiro ergo sum. Un parafraseo al cogito, ¿no es cierto? Pero que, o sea, independientemente que mi prejuicio funciona, eso sí se lo rescato, y es parte de mis investigaciones llegaron a decir que, mira, acá hay una propuesta, ¿no es cierto?, que es repensar la modernidad en términos de la expansión europea, y esto a través de una imposición, de una suerte de voluntad de dominio, ¿no es cierto?, que operaría sobre el resto del mundo, desde las potencias coloniales, y que a la larga es el conquiro. O sea, para que haya, un poco, voy a ir muy rápido, pero para que haya modernidad, ¿no es cierto?, la cara oculta de la modernidad, por decirlo, el lado oscuro del Renacimiento, como diría Miñolo más adelante, ¿no es cierto?, va a tener que ver precisamente con este lugar. Dussel, este lugar, a ver, ¿cómo ponerlo? Esta imposición europea genera un lugar del conquistador y el conquistado. Un lugar nuevo, además, América. Entonces, esto se pone en ejecución, ¿no es cierto? Un sujeto medieval va a decir que de otra manera se transforma en un sujeto moderno en la medida en que lleva a cabo estas empresas individuales que están fuera de su espacio vital y que lleva al otro lado del mundo y es exitoso. Y estas ideas, insisto, la idea de expansionismo europeo se jugaría y estaría de la mano con la idea del conquiro, el ego conquiro, ¿no es cierto? Que a la larga constituye, por un lado, una reconfigura el mundo, reconstruye el mundo. Y por otro lado, le da lugar a un sujeto en particular, que sería este conquistador, ¿no es cierto?, aquel que impone. Este sería el trasfondo de la modernidad, la violencia de la modernidad, la violencia epistémica, la violencia bélica, la violencia física, ¿no es cierto? Estarían por detrás de este gesto del conquiro, y frente a lo cual Dussel va a proponer esta idea de transmodernidad, que es algo que hasta el día de hoy ha venido trabajando, entiendo, Dussel. Yo no le seguí el rastro, yo me quedé en los textos ya de los principios de la década pasada, ¿no? Donde hablaba de transmodernidad. En algún momento todos sabemos que Dussel tiene una deuda con Levinas que es, yo creo que a veces la reconoce y a veces no la reconoce tanto. Pero claro, habría una idea de alteridad que se abre en la transmodernidad con una irracionalidad del otro, dice en un momento, la razón del otro. Momentos en que de verdad yo, y ahí me pongo pesado, se me escapa Dussel. No sé para dónde va. No sé cuál es la idea de alteridad que él está proponiendo que no sea la levinasiana. O sea, en términos del reconocimiento, ¿no es cierto? Eso fuera lo más importante en Levinas. Solamente la existencia de la alteridad, sino el reconocimiento y precisamente... Y eso no se lo puedo negar a Dussel, me parece que terminan sus propuestas, insisto,
Habría que quizás ustedes habrán leído algo más reciente de Dussel sobre la conquista, tiene que haber escrito algo reciente. Pero mi impresión es que en estos textos de los 90 y los 2000, a partir de la idea del conquiro, ¿no es cierto?, se genera una crítica a la modernidad que decanta, como muy bien lo hace Dussel en casi todos sus textos, en un gesto dialéctico, donde hay una parte que viene, ¿no es cierto?, que es lo que llama transmodernidad. ¿Qué es la transmodernidad? Buena pregunta. Quizás para Dussel. Para mí, no, en lo que leí, no, más allá de esta propuesta como voluntarista, es decir, como hagamos otra modernidad, no encontré la real diferencia. Bueno, entremos ahora en el personaje que más hemos conversado últimamente, digamos, e incluso lo pongo aquí, no quiero centralizar el relato, pero este sí me gusta, digamos. Entonces, como a este le tengo cariño, voy a hablar quizás mejor o más tiempo de él. Porque claro, Bolívar Echeverría nos lleva a una discusión que es aún más interesante que la que hace Dussel, ¿no es cierto? Si bien Dussel nos propone la idea de la modernidad, ¿no es cierto? Y una crítica a la modernidad y esta propuesta de transmodernidad como una gran salida, ¿no es cierto? Donde todos vamos a ser reconocidos de nuevo, en nuestra alteridad. Echeverría dice, no, la conquista es un proceso inacabado. Alguien diría, está parafraseando a Habermas, ¿no es cierto? Y precisamente de la mano de lo que comentaba yo hace un momento, ¿quién está desarrollando la conquista hoy? No es el pasado colonial, que sí, que no vamos a negar, ¿no es cierto?, sino que son los Estados-nación. Esto lo dice muy bien en Vuelta de Siglo, en su texto Cuatro Apuntes, ¿no es cierto? Vuelta de Siglo, un librazo, además Hugo Chávez le dio un premio, o sea, mira, como no, digamos, cuando Venezuela tenía dinero. Es un libro que, bueno, diría yo, representa buena parte como condensa muy bien las propuestas intelectuales de Echeverría, que no están solo presentes en Vuelta de Siglo, y hay muchos que van a estar después y van a ser mucho más interesantes. Pero es un libro bien constituido y que dentro de él, digamos, dentro de las discusiones que uno podría pensar en un libro titulado Vuelta de Siglo, ¿no sé?, escrito el año 2008, creo, 2006, 2008, si no me equivoco, es una, o sea, y en este punto, los cuatro puntos, hay un breve diálogo que desarrolla con Carlos Aguirre Rojas, digamos, un historiador bastante importante, intelectual mexicano, que está en este texto Cuatro Apuntes, ¿no es cierto?, un diálogo entre ellos dos. Y ahí es donde despliega esta idea, ¿no es cierto? En realidad están tomando por detrás lo que ha sucedido con el zapatismo, ¿no es cierto? Se habría que tomar, de hecho, buena parte de ese artículo se dialoga desde hacia en contra el zapatismo, que claro, en México tiene una relevancia hasta el día de hoy. Digamos. Recordemos que los zapatistas este mismo año salieron de vuelta, bueno, salieron a Europa, ¿no es cierto?, conquistar Europa hace poquito. Ha sido noticia eso. Ahora, en Echeverría lo que hay es como una discusión de larga duración, su diálogo con Brodel, ¿no es cierto?, va a entender el proceso histórico como capas y capas justapuestas, ¿no es cierto?, en términos relacionales. Habría también un concepto llamado el ethos barroco, ¿no? Que podríamos discutirlo en otra instancia, pero el ethos barroco va a canalizar una explicación, ¿no es cierto?, sobre qué pasa en América, qué pasa en esta conquista que no se acaba, ¿no es cierto?, y que además da cuenta del otro gran concepto que es el de mestizaje cultural o código fágico. Los voy a anunciar, ya lo que trato de poner en eso es el rigor de decir, bueno, esos son las baterías conceptuales, pero en realidad el ejemplo donde todos estos conceptos se consolidan, ¿no?, se plasman, es en el de Malinche, un poco para contar toda esta historia, bueno, la reflexión que hace Echeverría sobre la conquista, en vez de yo decirle, sí, es un proyecto inconcluso, lean ese artículo, o incluso hay estas propuestas teóricas, ¿no es cierto?, conceptuales, que son bien acuñadas. Todo esto es mucho mejor, mucho más claro cuando uno analiza la idea de Malinche. O sea, ¿quién es Malinche? O Malinche, ¿no es cierto? A la larga es aquella figura en términos de una mujer, que me parece muy interesante la propuesta retórica que hace Echeverría. O sea, vamos a consolidar la idea de una conquista, de lo que produce la conquista, en un personaje real, histórico, bien conocido por todos, y además tratado, vilipendiado, ¿no es cierto?, con el mito de la traición. Malinche va a representar precisamente aquella figura entre mundos, ¿no es cierto?, y capaz de construir un tercer mundo, capaz de explicar incluso, no es la armonía de los mundos o el encuentro de los mundos que pudimos haber tomado desde León Portilla, sino que es precisamente el ejercicio de creación y la activa participación de una mujer, ¿no es cierto?,
como agente directo de la construcción de un proceso de conquista, un proceso bélico, pero al mismo tiempo una gran cantidad de negociaciones, alianzas, insisto, un fenómeno de mestizaje cultural positivo, creativo. Finalmente Malintzin, y él dice, no es cualquier Malintzin, no es la Malintzin toda la vida, sino aquella Malintzin muy joven que se encuentra con Cortés, ¿no es cierto? Y que de una otra manera al inicio, recordemos, Malintzin no hablaba español, ¿no? Es parte de una triangulación con Jerónimo de Aguilar y con el mismo Cortés para ver cómo se entienden pasando del maya chontal al náhuatl y al español, ¿no es cierto? Porque a la larga termina siendo ella la figura, bueno, tiene un hijo con Cortés, digamos, se termina casando, y, bueno, libros de historia sobre Malintzin, pero termina representando precisamente, con esto un poco para cerrar Echeverría, termina dándonos espacio para una reflexión poco acostumbrada, que es situarnos históricamente y al mismo tiempo dar pie a través de una figura histórica de una reflexión un poco mayor, llevarlo un poco más allá. Malinche no se resume en su personaje histórico, tampoco se resume en su mito, sino que se resume en la activa propuesta, activa participación de ella dentro de un aparato, ¿no es cierto?, que va a ser a la larga el que produce la caída de Tenochtitlan, el aparato de la conquista, podríamos. Por último, esto quizás le puede servir a Ángela, que otro día me preguntaba quién era Federico Navarrete. Él es Federico Navarrete. Y Federico es el personaje historiador con el que yo dialogo a propósito de lo que comenté, que me invitó a trabajar el tema de la conquista, que me llamó a trabajar. Yo no era parte de mis problemas hace 2 años la conquista, salvo cuando empecé a ser llamado a colaborar en Noticonquista, y particularmente a dialogar con Federico sobre qué más se podía decir sobre la conquista. A ver, un poco lo que dije en términos de Malintzin, ¿no es cierto? Ese personaje como un axis mundi, un personaje histórico relacional, ¿no es cierto?, ¿no? O por lo pronto siempre conectado con otras figuras y en un mundo, ¿no es cierto?, en pleno cambio. Esa línea, ¿no es cierto?, o pensar más bien, esto me lo dijo el mismo Federico, que los sujetos no están constituidos y luego hacen relaciones, sino que son las relaciones las que hacen los sujetos, ¿no? Es un juego bastante interesante. Así como la codigofagia en Echeverría nos enseña a pensar que el dominado en realidad no ha estado tan dominado, sino que ha tenido participaciones directas y grados de agenciamiento, ¿no?, para poder ser parte, y el dominador ha tenido que cambiar. El caso de los sujetos y la relacionalidad en Federico Navarrete es igual de interesante, porque dejar de pensar como historiador, ¿no es cierto?, en términos de que hay una subjetividad histórica inamovible que yo tengo que de una otra manera reconocer y establecer cuál es, ¿no es cierto?, definir, para empezar a pensar las relaciones, digamos, y cómo las relaciones forman distintos sujetos y además sujetos que podrían ser incluso, que aquí va de la mano también con lo que dice Echeverría, sujetos evanescentes, identidades evanescentes, relacionales, digamos. Ese enfoque de la relacionalidad es lo que yo más rescato de Federico Navarrete, y que no es propio de él tampoco. O sea, Federico estaba dialogando con la cosmopolítica, ¿no es cierto? La cosmopolítica, Bruno Latour, ¿no es cierto?, que muchos de acá podemos conocerlo, mi tío Eduardo Viveiros de Castro, en Brasil, recomiendo mucho, es un trabajo con los amazónicos, con el trabajo que tiene en Francia, pero siempre está con Brasil ahí detrás, y que son teorías que, nuevamente, a la luz del perspectivismo, o como se le ha llamado a la obra la teoría de Viveiros de Castro, dependiente de cómo se vea, los nombres que usted le ponga, el eje de todas estas propuestas antropológicas contemporáneas es pensar las relaciones, que es lo mismo que está haciendo Federico Navarrete, y lo mismo que deberíamos hacer para renovar el problema de la conquista, también en términos filosóficos. O sea, he mostrado una cantidad de autores que sí sirven para armar un relato, pero, y el mismo Federico sirve para ello. Él ha sacado últimamente libros que se llaman ¿Quién conquistó México?, y nuevamente van de la mano con lo que hace un historiador, ¿no es cierto?, contemporáneo también, que es como discutir con la historiografía anterior y ver, bueno, proponer algo distinto. Más aún, va en contra de la construcción nacional mexicana, ¿no es cierto?, retomando esta idea incluso de unos conquistadores indígenas, ¿no es cierto?, o indios conquistadores, como me gusta decirle a mí, y su crucial participaciones. Son personajes particulares que son los tlaxcaltecas, pero no son los únicos, ¿no? En la conquista de México y en el resto de América vamos a encontrar siempre participación y colaboración en términos de alianzas, ¿no es cierto?, de intercambios y alianzas.
entre sujetos europeos, o el conquiro, ¿no es cierto?, de Dussel, y aquellos otros indígenas que son partícipes y de una otra manera escultores, diríamos, de todo el proceso de conquista, digamos, quienes de verdad lo tallan, digamos, quienes de verdad sufren. Las huestes de todos estos ejércitos son de indígenas. Federico ha consolidado esto en un concepto que él denomina cosmohistoria, que es a la larga una discusión desde la cosmopolítica que retoma a las historicidades en términos relacionales, un poco como lo he relatado, como el eje de análisis. Claro, él también, y de hecho el último libro, editado este año, ahora se dedica a Malinche. Y también toma, y de hecho, últimamente también, la semana pasada directamente, utilizó la idea de código Fagen con Bolívar Echeverría, y bueno, ciertos acercamientos de Carlos Severi también, hay que reconocerlo, para leer a Malinche, para leer otros materiales también del Códice Mendoza, o el lienzo Tlaxcala. Esos son elementos más específicos que no tienen por qué ustedes conocer, ¿no? El gesto es nuevamente, ya que es un polílogo histórico-filosófico, es como, démonos cuenta que las fronteras acá, ¿no es cierto?, entre filosofía e historia son bien tenues. Si no sabes historia tienes un problema grave. Y si no tienes la capacidad de problematizar, o sea, aquello que la historia parece haber relatado y construido muy, muy sabiamente, también tienes un problema. Entonces, como esa crítica filosófica y al mismo tiempo una prudencia historiográfica que significa entrar a conocer los materiales. Si no has leído la carta de relación de Hernán Cortés, es difícil que todo lo que yo diga de Cortés lo tengas tan claro, ¿no? Lo mismo en los materiales indígenas de León Portilla, ¿no es cierto? Yo también leí las crónicas del siglo XVI escritas por indígenas y uno dice, pero oye, acá hay elementos que no se han rescatado. O sea, si uno no dialoga constantemente entre estas dos dimensiones, incluso una tercera, una dimensión literaria, podríamos decir, la verdad es que el problema de la conquista se resuelve difícilmente. Por el contrario, si uno toma atención a estas distintas dimensiones, pues tenemos por lo menos tres aristas para, o por lo dos, que es las que he comentado hoy día, para entrar al problema de la conquista. Lo que me interesaba de esta presentación, creo que ya llevo un buen rato, es afirmar la pluralidad, ¿no es cierto? Afirmar la coralidad, afirmar la polifonía, afirmar el polílogo, ¿no es cierto? Y mostrarles 8 autores distintos, grosso modo, ¿no es cierto?, que les invito a que me los lea cada uno en particular y tome interés. Yo quizás me emociono con algunos y critico malamente a otros, pero la pregunta quedaría entonces, ¿qué más hacemos? ¿Cuál es la discusión que nos queda todavía en términos filosóficos? Contamos en un congreso de filosofía sin dejar del diálogo con la historia, que en este caso es hiper necesario, también proponer algo. Aquí se me nubla el asunto, ¿no es cierto? Porque tampoco he terminado de pensar todo esto y tampoco tengo una propuesta y no quiero que mi propuesta sea la única, ¿no es cierto? Más bien, me gustaría que entrara a jugarse, o sea, aparte de este polílogo. Solo les quisiera, bueno, antes de terminar, ponerles lo que hacemos en Noti Conquista. Ahí está la página web para que puedan entrar, para que vean lo que es un verdadero proyecto de humanidades digitales. Y al mismo tiempo puedan bajar, están sus teléfonos disponibles para Android y Apple, ese juego, ¿no es cierto? Que a propósito de qué más se puede hacer, ¿no es cierto? Ya que en términos filosóficos incluso podríamos repensar la existencia de la conquista. La persistencia, los grados de presencia que vemos en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Como me tomo de Echeverría, cómo la conquista no ha sido terminada, un proyecto inacabado, y cómo el Estado-Nación, ¿no es cierto?, es quien se hace cargo de ello, y cómo las mismas comunidades también resisten. ¿Hasta qué punto que le colaboramos a ellas? Bueno, parece que proyectos como el de Noti Conquista, que puede terminar en un juego para teléfonos o en una gran cantidad de información disponible en esa página web, ¿no es cierto? Son no, ¿cómo decirlo? Son más de 30 investigadores que colaboran constantemente con textos, hay equipos de trabajo que hacen la revisión historiográfica de los materiales, y al mismo tiempo hay siempre algo más que decir, digamos, algo más que hacer. Aquí voy a dejar de compartir pantalla para ir cerrando. Yo me abro
a que el problema de la conquista, en términos filosóficos, nos permita en adelante, precisamente porque acaba de terminar la conquista de México, ¿no es cierto? Y empieza la conquista del resto, ¿no es cierto? A ver estos ecos, a retomar ciertos autores que nos den, por lo pronto en términos filosóficos, conceptos, ¿no es cierto? Algunos conceptos claros, algunos acercamientos claros. Creo que hay mucho más por decir. Creo que, insisto, si lo vemos desde la contemporaneidad del fenómeno de la conquista, esto se vuelve muy interesante, y si además entendemos que, y no somos los únicos, ¿no es cierto?, que estamos en medio de procesos de reconstrucción, ¿no es cierto?, nacionales, donde los indígenas vuelven a tomar, o más bien cada vez hemos considerado más partícipes, ¿no es cierto?, de aquello que queremos formar como nación, si le damos espacio. Estoy hablando de la figura de Elisa Loncón, por ejemplo, una figura que hasta hace 20 años yo discuto si en Chile hubiéramos querido un personaje así, hoy día lo tenemos, digamos. Y esto no es solamente en Chile, digamos, en Ecuador ha sucedido lo mismo, en México sucede lo mismo, o sea, cómo van tomando espacios a propósito del problema de la conquista, que vienen desde los mismos, comillas, oprimidos o subalternizados por ese proceso de conquista. Eso por una parte. Y por otra parte, nuevamente nuestra idea de mestizaje, o ese mito de mestizaje de construcción nacional, donde también la conquista nos da una explicación directa de quiénes somos, ¿no es cierto? Voy a hablar desde los chilenos, ustedes mitad español, mitad mapuche. Ese mito, ¿no es cierto?, que opera en todos los países de América Latina, ¿no es cierto? Entonces, mitad algo y español. Eso, aquí por favor alguien que me diga dónde no sucede, digamos. Por lo menos en América Latina creo que todo el relato está siempre calcado, digamos. Y que a la larga nos refleja una idea de mestizaje canalizada por la Constitución Nacional, donde esto termina siendo armónico, donde lo que estamos haciendo por detrás es blanqueando, ¿no es cierto? O sea, apostando a que ese lado español, ese lado, comillas, civilizado, fue mejor que el otro lado indígenas, comillas, bárbaro. Digamos. Un poco volver a tomar en telejuicio la idea del mestizaje en términos de un relato de la Constitución Nacional que todos tenemos, donde sí reconocemos al indígena, pero al mismo tiempo lo pisoteamos. Creo que serían como los dos aristas para seguir trabajando en el tema de la conquista. Eso, sí, por ahí vamos dejándolo. Alejandro, muchísimas gracias por esta presentación. Creo que Creo que hay que... instala hitos, ¿no?, de autores, temática, revitaliza derechamente parte, ¿cierto?, de la importancia que tiene la conquista, y no solamente como un hito histórico propio de los historiadores, ¿cierto?, como que nos han robado un poco la temática, o desde la filosofía hemos sido responsables de hacernos cargo de estas cuestiones, más preocupados de la lectura academicista, si puede ser, se me ocurre, y a pasar a considerar esta vinculación entre historia y filosofía. Yo quisiera preguntar muchas cosas, pero bueno, entrego la palabra en mi calidad de moderador. Si alguien quiere ahí dialogar abiertamente, con Alejandro, obviamente, pero también que quede para que podamos dialogar entre todos. Bueno, voy a decir yo algo. Gracias, Alejandro, por la exposición. Hay que elegir aquí en este congreso, pero ¿dónde va uno? Está muy grande, pero me tincaba que iba a decir cosas interesantes, así es que no me equivoqué. Oye, uno queda en deuda, porque hay muchos autores que yo no he leído, yo no soy experta en este tema, pero me interesan algunos, digamos, de esto. Y me quedé pensando en el problema más filosófico que en alguna ocasión hemos hablado sobre cómo escribir acerca de los hechos, ¿no? Que cuando uno escribe acerca de los hechos, lo que tú comentabas al comienzo, ¿no? Esto de la invención. O sea, si es posible que no sea toda una invención finalmente, ¿no? El modo, digamos que los requisitos del texto hacen que lo que tú construyes tiene un correlato difuso, ¿no? Con aquello a lo que tú te quieras referir. Eso me parece a mí interesante, por lo tanto, es como una pega de uno, ¿no? Cuando habla de cualquier grupo social o cualquier sujeto en la producción de conocimiento, tener esta precaución, ¿no? De que el lenguaje tiene esa característica de que tú le pones una lápida a las cosas de las cuales estás hablando, matas al sujeto. Entonces, incluso en la noción de mestizaje cultural, a mí me parece interesante esto, mitad mapuche, mitad español, en el supuesto también de que hay lo español y lo mapuche como algo homogéneo. Eso es muy interesante, que tampoco es así. Entonces me parece muy interesante esa reflexión que tú haces, porque
tiene consecuencias políticas. Claro. Y también allí en esa hay un ejercicio del poder, ¿ya? Entonces yo pensaba que algo que a mí me ha interesado trabajar en mi vida es sobre cómo la figura del intelectual indígena, el intelectual mapuche, mexicano, cualquiera, el intelectual a veces es una figura que condensa esta tensión, porque el intelectual es un sujeto, un sujeto, una sujeta, digamos, que surge como en un margen, ¿ya? De hecho, suele ser un paria para su comunidad de origen, y tampoco es completamente aceptado por el grupo al cual él se inserta, en el grupo de poder social en el que se inserta, pero representa o encarna Mm. esa tensión, ¿no? Y que al mismo tiempo, digo, intelectual, estoy pensando en el sujeto que ha estudiado, pero que también tiene una postura política respecto de los Orgánico. grupos. Exacto, ¿ya? Entonces, es un sujeto que también tiene mucho mayor capacidad de dialogar en igualdad de condiciones con quienes tienen poder. Eso, pero eso también lo saca, entonces, bueno, encarna muy bien la tensión, ¿no? Entre un sujeto, y ahí yo creo que Bolívar Echeverría por eso ayuda tanto a entender algunas cuestiones como el sujeto dominado también ejerce acciones de resistencia en aquellos dispositivos, digamos, que se le ponen, o sea, la religión, la escuela, todos aquellos dispositivos de disciplinamiento que los estados han operado para asimilar a la población indígena. Esos mismos dispositivos son usados luego por algunos grupos como mecanismos de resistencia, son muy interesantes. Entonces, bueno, eso te quería comentar. No, Sobre gracias. como, en el fondo, el problema del lenguaje, ¿no? Cuando nosotros hablamos, como el peligro que nuestro pensamiento metafísico nos hace pensar que estamos hablando de cosas que existen independiente de nosotros. Claro. Sí, sí. De hecho, pareciera que el ejercicio fuera como, en términos filosóficos, ¿no es cierto?, volver a preguntar por el conquistar de la conquista, digamos. A propósito de las palabras, ¿qué significa el conquistar de nuevo? O sea, quitando todo lo romántico por detrás y todo lo violento físicamente pensado. Yo estoy de acuerdo que hay que tener cuidado con las palabras y sin duda y también con lo que pueda llegar a interpretarse. Esto aquí quizás es la figura de León Portilla, ¿no es cierto?, que hace un gran trabajo de retomar a los indígenas, todo, pero claro, después de todo el análisis uno lee y dice, pero estos indígenas siguen siendo subalternizados, digamos, o sea, no, sigue sin dejarlos hablar, digamos. Tiene que todavía decir lo que los otros dicen, o repetirlo más bien. Y claro, solamente a propósito de los indígenas intelectuales, digamos, que aquí hay, bueno, como recomendaciones bibliográficas. Una sería quien inicia el problema, Gabriela Ramos, que tiene esta idea de indigenous intellectuals, y trabaja en Mesoamérica y en los Andes. Yo te puedo mandar ese libro, Ángela, un libro en inglés bastante fácil, bastante entretenido, y la historia a la larga, precisamente de estos personajes que en esa época aún más, bueno, en todas las épocas, y finalmente el que ha sido traductor cultural siempre va a estar en un mundo intermedio, ¿no es cierto? Negociando con dos horizontes, digamos. Leído la figura del traductor, no solamente la del traidor, y la del intelectual orgánico tampoco es la de aquel que está, no sé, en la plena lucha, digamos. También aquel que negocia espacios para él, para los suyos, digamos. O muchas veces los protege, los tiene, son élites también. La otra persona que ha trabajado en la idea de intelectuales indígenas es Claudia Zapata. Sí. De una perspectiva más contemporánea que sinceramente yo no conozco mucho, y más bien creo que lo que adolece esta postura es precisamente no pensar el mundo colonial. Que por eso te recomiendo el libro de Gabriela Ramos, que creo que es incluso anterior. Pero el concepto de un tiempo indígena, claro, o sea, es difícil ver, y además como ellos, y aquí retomando lo que tú decías con el lenguaje, como ellos son los que hoy día también pueden decir cosas. Hoy día voy a sumar un nombre, Yasnaya Aguilar, que es una intelectual mije, ¿no es cierto?, que está dialogando, les voy a poner ahí el nombre, es Yasnaya Aguilar, es una lingüista, intelectual mije, yo tuve la suerte de conocer, bueno, la cité en mi último texto sobre Malintzin, además, y ella nos pregunta, ¿cómo estás de tu Malintzin? A propósito de las palabras, ¿no es cierto? Claro. Te pregunta a ti, digamos. Sí, así es el texto, es notable, yo la cité tal cual. Eso está en Noticonquista, ¿eh? Busquen lo de Noticonquista y escribe también allá, y ahí está lo de la... ¿Y cómo estás de tu Malintzin? A ver, ¿cómo estás de tu racismo? Un poco preguntando. ¿Cómo estás de tu misoginia? ¿Cómo estás de tu subalternización al otro, digamos? Y claro, porque ellos han ocupado la palabra, han revitalizado sus lenguas. Aquí en los mapuches también han hecho eso, digamos.
a nivel de poesía, rescatemos todo lo que dice David Añiñir, o sea, que más claro, digamos, o sea, esas son palabras, pues poema INE, digamos, indio no estandarizado, yo empiezo mis clases con ese poema siempre, miren, aquí está y aquí está lo que ellos nos pueden decir, digamos, de cómo somos nosotros, a propósito de las palabras, ¿no es cierto? ¿Quién las dice? Y ese estatus metafísico, digamos, un poco también necesitamos, y un poco lo que decía también Cristian hace un rato, para dialogar con la historia, no solamente tenemos que dialogar con los libros de historia, sino también salir a la calle y ver, bueno, cómo estamos de nuestra malicia, cómo estamos de nuestros prejuicios en términos negativos, ¿no es cierto? Y por cierto, también, y ahí sí no funciona pensar nuevas palabras, hacer nuevos conceptos. Yo me quedaba en la código Fage un poco discutiendo también qué tan útil es, una discusión bien bizantina que refiere a mis proyectos de investigación que están situados en el siglo XVI, el siglo XVII. Pero claro, cuando tengo que pensar la larga duración o este proceso, ¿no es cierto?, extensivo hasta el presente, claro, me dan ganas de hacer más cosas, e incluso no sé si de proponer un concepto, pero sí de hablar de esta multidimensionalidad de un relato sobre, o sea, varios relatos sobre la conquista. El conquistar de la conquista serían varios relatos, y que de otra manera, ¿no? Encabalgamientos de relatos, digamos. Algunos históricos, muchos de ellos incluso construidos, son mitos, ¿no es cierto? Les vuelvo a recomendar el texto de Matthew Preston, de los 7 mitos de la conquista. Fue el apellido de Matthew Preston, de súper historiador, ¿no es cierto? Entonces esta gente un poco nos llevaría o sea, nos podría permitir, a la lógica del presente, ¿no es cierto?, volver a tomarle el peso a la pregunta por la conquista. Quizás en Chile van a faltar unos 20 años más para que esto tome de verdad ribetes, y quizás que vamos a ver, ¿no? Pero en México ya está pasando, y No te conquista es el mejor ejemplo de lo que puede evocar, ¿no es cierto?, cuando hace un proyecto de humanidades digitales que lo que quiere es relatar la conquista en tiempo real. El proyecto inicial era decir, yo te voy a contar la conquista, lo que estaba pasando, tal día, a la misma hora, pero hace 500 años. Y muchas de las noticias que tiene No te conquista es como traer el pasado al presente, ¿no es cierto? Es decir, mira, tal día pasó tal cosa aquí mismo, digamos. Y la Ciudad de México, bueno, en México te permite eso, ¿no es cierto? Que todavía están los lugares, además. Aquí habría que hacer un poco la reconstrucción, sin duda en Chile va a haber que darle más vuelta, y espero que nos dé espacio para conversar, bueno, en 20 años más quizás Chile se tome un poco más en serio esto. Ahora, la conquista ya empezó, digamos, y la regurgitación de las conquistas de América, la participación incluso, vamos a ver, yo estoy ahora mismo con unos colegas viendo la participación de tlaxcaltecas que hayan llegado a Chile en la expedición de Almagro. O sea, ya hay rastros de mesoamericanos, indios conquistadores. Desde allá, los aliados de Cortés, los principales aliados, los tlaxcaltecas, digamos, una ciudad hermosa llamada Tlaxcala, que hasta el día de hoy existe, muchos de ellos llegan al Perú. ¿Por qué? Porque, bueno, Pedro Alvarado, uno de los capitanes de Hernán Cortés, está casado con una princesa, hija del Xicoténcatl el Viejo, ¿no es cierto?, doña Luisa Xicoténcatl, y lleva una hueste de personas con ella. Y Pedro Alvarado llega aquí al Perú, digamos. Y luego parece que algunos de ellos se suman a la expedición de Almagro, según lo que dice Gonzalo Pizarro en su plan. Son detalles que me los dicen los historiadores, ¿cachai? Y lo interesante es precisamente como volver a rearmar eso y decir, no le voy a dar un estatuto de verdad a todo esto, ¿no es cierto? Pero sí el relato hay que conocerlo. Eso es re importante en la discusión sobre la conquista, porque si no sabemos historia, y si sabemos historia muy poco, se nota mucho. Claro, hay todo un trabajo previo de saber qué fue lo que pasó, cuántas versiones hay, qué documentos hay. Y claro, los documentos se van a contraponer. El texto de Gorman hace eso, contraponer las versiones de la invención de América. ¿Qué había ahí? El piloto anónimo, que de verdad fue Colón el que llegó acá, no llegaron los vikingos, no sé. Bueno, en fin, yo creo que ya se nos va acabando el tiempo, así que ha sido verborrea de mi parte, así que les agradezco, y además me permitió sacar cuentas alegres. Bueno, quedan unos 5 minutos, si alguien quisiera hacer una réplica, ¿ya? Yanina, Isidora. Sí, tenemos ahí. Sí, yo solamente quisiera hacer notar esto me encantó la palabra del polílogo, ¿cierto? Polifonía, como esa palabra. Me estaba acordando que, a propósito de lo que hablábamos así cortito antes de lo que pasó con Salamanca, ¿cierto? La Universidad de Salamanca, con esta revitalización del franquismo, ¿cierto? Esa versión que dio el franquismo de una España, ¿cierto? Monárquica, ¿cierto? Fantástica, así que con Franco con ángeles atrás, ¿cierto? Ese famoso cuadro.
no puedo acordarme, yo no tengo en mi biblioteca, estoy en otro lado ahora. Tengo un libro pendiente, esos que uno siempre amontona y dice, este lo voy a leer, que es un filósofo español, no me pregunten, no puedo acordar. Y lo que hace es plantear, nosotros hemos tenido desde España, ahí hay otro relato. Claro. Tenemos un relato de la conquista en donde nosotros llevamos la civilización, te fijas, nos sumamos a América, ¿cierto? Estos salvajes, estos bárbaros a la historia. Y dice que ya es hora desde dentro de la misma intelectualidad española, de empezar a leer la cuestión desde el otro lado. O sea, todos nos están diciendo que es otra cosa y nosotros insistimos en nuestro mundo cerrado, ¿cierto? Una España fantástica, ¿cierto? Que lo que hizo fue llevar la historia de la humanidad, ¿cierto? A todos lados. Entonces ahí también hay otro, que los españoles se han hecho cargo también, están como revisando ahí lo que han planteado al respecto. Es un tema, a mí por lo menos me parece súper interesante. Nosotros hablamos desde acá, pero bueno, ¿qué dice la contraparte? ¿No? Como le gusta a los abogados, ¿no? Muy cierto eso. Es más, los españoles, recordemos, luchan contra la leyenda negra que les ponen los ingleses, ¿no es cierto? Otro mito, así de que ellos lo que hicieron en América fue súper destructivo. Claro. Esa visión que tienen ellos que defender su hispanismo, ¿no es cierto? Diciendo, no, en realidad nosotros los civilizamos. Yo creo que ahí tenemos dos leyendas, con la leyenda negra, porque no fue tan así tampoco. O sea, recordemos que acá mucha gente, insisto, hubo alianzas. Eso es lo que hay, intercambios, alianzas, reajustes de poder. Eso es lo que pasa durante 3 siglos, digamos, que generalmente no reconocemos, ¿no? Más allá que todo, que no, había un gran imperio, mentira, digamos, muchos espacios, digamos, mucha porosidad. Y claro, al lado de esta leyenda negra estaría esta leyenda de civilizada, ¿no es cierto? Nosotros los españoles que les llevamos a ellos, a esos indios, ¿no es cierto? De taparrabo, digamos, la forma de vivir correctamente. Ninguna de ellas o sea, precisamente ver las contraposiciones, las tensiones de los relatos es algo que queda. Y sobre la conquista hay mucho material. Eso sí, dígase, yo acabo de poner lo que más o menos he ido trabajando. Muchos de estos están en mis textos para la conquista o en uno que va a salir próximamente. Pero. Bueno, yo traté de subir algunos textos de los que iba citando. Sí me di cuenta. Estamos pirateando, ¿cierto? Acá hay una pregunta. Sí, Alejandro, a propósito de Malinche y Janina, me gusta que le pongas ahí un. Claro, sobre Malinche. Primero, hay un libro de la Camila Townsend. Y lo escribe mejor todavía. Townsend, Camila. A ver, lo voy a buscar, sí. Creo que es Townsend. Creo que me equivoqué con la N y la W. Sí. Townsend. Camila con doble. Ella tiene un libro que se llama Malinche. Está editado en ERA. Si te pones en contacto conmigo, yo te lo paso sin ningún problema. Además lo tengo disponible. Es un libro que reconstruye la vida de Malinche a partir de los documentos que tienen relación con los hijos, bueno, con la prole. ¿Podrías poner tu mail ahí para que... Claro. O sea, si está permitido. No, por favor. Todo para Chief. Yo soy parte de Chief, así que no me puedo negar. Sí, está muy bien. Claro, y lo otro sería leer, bueno, hay un apartado de Bolívar Echeverría sobre Malinche. Está el mismo libro reciente de Federico Navarrete que se llama Malinche. ¿Qué más podría ser? Bueno, uno de los mitos del texto que acaba de subir Cristiano, ¿cierto? De Matthew Rester, uno de los mitos de la conquista es el mito de la incomunicación, ¿cierto? Y ahí está también Malinche, una de las figuras que se analiza. No es la única traductora cultural, pero es sin duda un gran ejemplo de lo que van a hacer los otros traductores culturales. Los célebres Andresillo, Felipillo, que salen en las otras crónicas. Siempre hay un niño que traduce, pero carece de nombre. En cambio, Malinche es como, wow, ella. Y claro, demás, a ver qué más. Bueno, ahí en Historias Mechicas, Federico Navarrete también te habla algo de Malinche. Si me mandas un correo, te mando toda la información o incluso te invito a las sesiones de trabajo. ¿No quedó tu mail ahí en el chat? A ver. Se lo mandé. Creo que se lo estoy mandando al equipo técnico, ¿no? Claro, ahí está. Oye, Alejandro, vamos cerrando porque yo no sé si esto se corta así como... Súper. No, les agradezco estar en contacto. Por favor, si quieren más información, yo siempre abierto a responder. Y buena onda, Janina, Isidora, qué bueno que pueden escuchar a Ángela siempre. Gracias, Alejandro. Del grupo de trabajo. Ángela, buena onda, siempre un gusto verte, tu amabilidad.
Y Cuídense Martín, mucho. el equipo técnico Y también. nos vemos mañana en la próxima sesión de Eso tenemos el ánimo de hacer. latinoamericana. Mañana tenemos 3 presentaciones, así que vamos a dar más detalles. Además, mañana se va a hablar de Bolívar Echeverría. Entiendo que Carolina Bruna va a hablar de. Sí, Está Sí, bueno me eso. lo voy a perder. ya, no, pues, y me el lo voy a- gatito ahí en de la la tarde la Ángela veo. tampoco que falta. Bueno, les agradezco Chao, mucho. chao. Nos vemos. Que estén Chao, muy bien. gracias. Gracias Chao, a chao. Alejandro y a los que Chao. estuvieron conectados. Chao, chao. Adiós.